Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Ibarra Nachuri y estos son los ciclos de entrevista de Salta en Línea, donde te proponemos conocer a los diferentes candidatos que se presentarán en las próximas elecciones del 15 de agosto. En esta oportunidad vamos a hablar con Rubén El Chato Correa, candidato a diputado por Capital de la Unión Cívica Radical. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, me alegro de tenerte aquí. Y bueno, como es costumbre acá en lo que es Salta en Línea, queremos conocer a la persona que hay detrás del candidato. ¿Y quién mejor que vos para que le cuentes a los salteños quién es Rubén Correa? Bueno, Rubén Correa, Rubén Chato Correa, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta. Soy docente regular en la Facultad de Humanidades, en las cátedras de Historiografía e Historia Argentina 2, que es la historia que estudia y que enseña lo que pasó en el Río de la Plata y en la Argentina durante el siglo XIX, a pesar de que soy un especialista en historia argentina, de la Argentina reciente, donde he centrado la mayoría de mis trabajos de investigación siempre indagando en función de cuáles habían sido las dificultades que había encontrado la Argentina para consolidar un sistema democrático. Siendo muy joven, eh, tuve una inquietud de tratar de analizar los fenómenos de la historia política argentina, y eso me llevó a trasladarme acá a la provincia de Salta a hacer los estudios universitarios, pues en mi provincia natal, Jujuy, no existía la carrera a nivel universitario. Así que desde el año 1979, en plena dictadura militar, llegué acá a Salta y me instalé hasta el día de hoy. Me tocó vivir y estudiar en los momentos duros de la dictadura militar, y durante el periodo de guerra de Malvinas, junto con otros compañeros, comenzamos a reunirnos y a discutir un poquitito la necesidad de organizarnos para volver a la vida democrática. Y en ese camino me encontré con la figura de Raúl Ricardo Alfonsín, a quien conocimos durante el año 82, y por supuesto toda su posición política nos cautivó como jóvenes. Me incorporé a militar en aquel momento en el brazo universitario de la Unión Cívica Radical, la Franja Morada, y bueno, y comencé una vida activa que no la abandoné desde aquel junio de 1982 hasta estos días. He atravesado mi militancia en la Franja, en la JR, y cuando me recibí y me convertí en un hombre adulto, seguí trabajando dentro de las filas del Partido Radical, y bueno, le he dedicado gran parte de mi vida a esto, pensando fundamentalmente aquello que me había señalado Raúl Alfonsín cuando lo conocimos, que la sociedad argentina estaba enferma de autoritarismo, que los sucesivos golpes militares, la instabilidad de la situación económica, la conflictividad social, habían constituido en la Argentina un sistema político muy violento y autoritario, y que para curarlo era necesario garantizar 100 años de democracia corrida. Él decía, frente a 75 años de conflictos entre civiles y militares, pensando en el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1983 hasta octubre de 1930, hasta octubre de 1983, 75 años de gobierno militar y autoritarismo, era necesario garantizar 100 años de democracia para curar a la Argentina de esa cultura autoritaria. Y eso me dediqué toda la vida. Muy bien, Chato. ¿Qué puede esperar el salteño que vote por Rubén Correa como diputado? La comunidad universitaria, los estudiantes, los docentes, pero también la sociedad salteña, eh,
me conocen por el profundo compromiso que tuvo y que tengo con la educación pública. Para mí, la educación pública es clave, la educación es clave. Sin educación es posible diseñar cualquier modelo de país. Cualquier modelo de país necesita de ciudadanos educados, de ciudadanos que estén a la altura del desarrollo y de lo que exigen las fuerzas productivas, que están en un profundo proceso de transformación y de cambio. Por lo tanto, en la medida de que el sistema educativo en la Argentina padezca de las deficiencias que padece, ya sea por falta de inversión, pero también por falta de formación de docentes y educadores, la situación de crisis del país es muy difícil de superar. Por lo tanto, yo pongo énfasis en la necesidad de que la educación pública ingrese en la agenda, la educación ingrese en la agenda de los debates legislativos, pero también hay que trabajar para que la agenda de la opinión pública contenga la educación. Si vos preguntás hoy si la educación está en la opinión pública, en la agenda, entre las prioridades que la opinión pública tiene, seguramente no va a ser así. La gente tiene problemas laborales, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de salud, y lo último que queda en la agenda de la opinión pública es la educación. Los ciudadanos deben convencerse que en la medida de que la educación no forme parte de la prioridad de la sociedad argentina está en un cuello de botella sin salida. ¿Qué ofrezco yo? Ofrezco llevar el debate de la educación pública a la legislatura provincial. El primer proyecto que vamos a plantear va a ser la declaración de la emergencia educativa en la provincia. ¿Por qué? Porque es necesario que los legisladores y el Ejecutivo se pongan de acuerdo de cuál va a ser la inversión que el Estado provincial va a realizar en el desarrollo de la educación en la provincia. Es necesario que se revierta un ciclo de desinversión en la educación, que yo lo he demostrado en los distintos debates y en las distintas participaciones que tuve en la prensa. Y doy solamente un ejemplo. Si yo tomo el presupuesto para educación del año 2018, 2019, 2020 y 2021, uno rápidamente puede ver que ese presupuesto lo único que expresa es un ajuste y una desinversión del Estado provincial sobre el sistema educativo. Te doy un ejemplo concreto. En el año 2018, el Estado provincial en su presupuesto señalaba que iba a gastar en obras, en construcciones para el sistema educativo 1.100 millones de pesos. El mismo monto lo repitió en el presupuesto 2019. Cuando asumió Gustavo Sáenz, no le quedó otra instancia que prorrogar el presupuesto 2020 con el mismo monto, y en el 2021 era el primer presupuesto que el gobernador Gustavo Sáenz podía marcar como un presupuesto propio, solamente llevó este gasto a 1.169 millones. Es decir, que en 4 años el presupuesto para construcción en instituciones educativas creció 69 millones. Nada en relación al proceso inflacionario, y entonces eso explica por qué los directores, los docentes, cada vez que tienen que solucionar un problema porque no tienen agua en los baños, o porque se les cae el cielo raso, o porque no tienen los recursos para garantizar la bioseguridad en tiempos de pandemia, tengan que hacer rifas o presionar sobre los padres el pago de las cooperadoras. El otro ejemplo, equipamiento. La inversión en equipamiento ha sido muy baja, 37 millones en el presupuesto 2018, bajó a 36 millones en el presupuesto 2019, se mantuvo en el mismo monto en el 2020 y en el presupuesto 2021 se incrementó a 49 millones.
es absolutamente nada en función de las necesidades que tienen de equipamiento las instituciones educativas. Con ese nivel de inversión es muy difícil que pensemos dar una respuesta a las dos generaciones que han sido afectadas a partir de la suspensión de los servicios educativos por la pandemia o por el cursado irregular que llevan durante este año. Nosotros tenemos que ir en auxilio de esas generaciones y generar un plan de gobierno que permita garantizar en poco tiempo la doble jornada escolar para que los chicos que hace 2 años que no tienen clase de manera regular y sistemática puedan volver a colocarse en carrera frente a las necesidades que demanda el sistema de educación y de producción nacional y local. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Y aprovechando estos últimos segundos de la entrevista, ¿qué le dirías al salteño que todavía no tiene decidido su voto? Mira, lo primero que quiero decirles es que vayan a votar. ¿Por qué? Porque tienen unos días todavía para definir sus votos, pero vayan a votar. Porque en la medida que no vayan a votar creyendo que con eso castigan al gobierno y a los políticos, lo único que hacen es castigarse en el tiempo a sí mismos, porque no va a haber salida fuera del debate, la discusión y el gobierno político. No va a haber quien dé respuesta. Por lo tanto, que no cometan el error de no ir a votar porque están enojados con los políticos y la política. Que se informen, que conozcan lo que los políticos y los partidos políticos proponen, que haga una opción, que participe y que no regale, no rife el futuro de sus hijos. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor en esta campaña que queda en las elecciones. Y bueno, queríamos invitarte próximamente, ¿por qué no tenerte de vuelta en esto que es Salta en Línea? Y ahora yo les hago una invitación a ustedes. El día jueves, este jueves, a horas 19, en el Hotel Alejandro I, vamos a hacer el cierre de la campaña electoral. Y ahí los candidatos, Bernardo Solá, candidato a senador, en mi caso como candidato a diputado provincial, el profesor Alberto Salín como candidato a concejal y la doctora Tusmelda Castañares como convencional constituyente, vamos a atender a la prensa y vamos a expresar nuestro mensaje final antes de entrar en veda electoral. Así que quedan invitados ustedes. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Así pasó Rubén Correa, quien es candidato a diputado por la Unión Cívica Radical. Mi nombre es Iván Nachuri y te invito a seguir conectado a los ciclos de entrevista de Salta en Línea, donde vamos a seguir conociendo a los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones del 15 de agosto. Nos vemos en la próxima.